Rocketman es todo lo que le pedirías a un biopic de Elton John y más. ¿Cómo dices que te llamas? Me llamo... ¡Reggie! Reginald Dwight. Reginald. Así se llamaba mi abuelo. ¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante? Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser. Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton. ¿Ese es mi nombre? Sí, ya lo sé. Después de que el año pasado lo petara en taquilla Bohemian Rhapsody, la película centrada en Queen y en las canciones del mítico grupo de rock, este año llega a los cines Rocketman, el biopic de Elton John, y nótese mucho la diferencia entre las dos cosas que he dicho. Solo he hablado de biopic en el caso de Rocketman. ¿Por qué? Porque la película dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton es de verdad un biopic. Está centrada de verdad en la vida del británico que nos ha dado absolutos temazos y que es una leyenda que por suerte la tenemos todavía con vida, y de hecho en la banda sonora podéis encontrar un dueto entre él y Taron Egerton que es inédito, o sea, está además al pie del cañón, a pesar de que haya decidido retirarse para dedicarse a su familia. Antes de ponerme con comparaciones de Bohemian Rhapsody, me voy a centrar solo en Rocketman y en lo que mola Rocketman. Quizás Elton John no es una figura tan mediática como muchos otros artistas de su nivel, o no tiene ese estatus tan sumamente mítico como lo puede tener David Bowie, o no se han hecho 1000 películas sobre él como los Beatles. Igualmente tiene una carrera absolutamente incontestable y tiene canciones que forman parte de la historia de la música, y por supuesto tenía razones de sobra para hacerle un biopic. Pero es que precisamente Rocketman lo que nos enseña es a la persona detrás del artista, sin olvidarnos de ese desfase de brilli-brilli, de plumas, de todo que ha sido Elton John a lo largo de todas sus décadas de carrera al piano. Decía antes que tenemos la suerte de que Elton John siga vivo, y tenemos la suerte de que Elton John siga vivo también en lo que respecta a Rocketman. Él es productor ejecutivo y ha estado muy encima de toda la película desde que empezó el proyecto, y esto tiene una ventaja, y es que la película es parte una oda a su música y parte un estudio de su personalidad y una especie de exorcismo de sus demonios, partiendo desde la infancia hasta que decide entrar en rehabilitación por todas sus adicciones. La película de hecho se vertebra en cuando entra en la clínica de desintoxicación y tiene pues el típico momento Alcohólicos Anónimos en el que empieza a sincerarse, pero sobre todo con quien se sincera es consigo mismo, y empieza a recordar desde su infancia en qué momento su vida se volvió un desfase continuo y una cascada de drogas, alcohol y sexo. Dexter Fletcher, que fue el encargado de salvar Bohemian Rhapsody después de que despidieran a Bryan Singer, decide contar esta historia en un estilo mucho más de musical cinematográfico de toda la vida de lo que era, por ejemplo, Bohemian Rhapsody. Es decir, las canciones están integradas como parte de la narración y hay momentos, prácticamente todas las canciones, en los que digamos que se rompe la realidad para darnos una carga visual muchísimo más fantasiosa. Desde Elton flotando mientras toca el piano y todo el público se sube para arriba en éxtasis, a una escena hacia el principio de la película en la que toda una feria se pone a bailar como si estuviéramos viendo Gris. De hecho, la película es súper sincera y la película empieza muy de lleno desde las primeras escenas, dejándote claro que eso es lo que has venido a ver. No has venido a ver un biopic al uso en el que se va a contar simplemente la vida de un personaje famoso como es Elton John. Vas a ver, como dicen los pósters, una fantasía real, es decir, esa mezcla de biopic de toda la vida y esa mezcla de musical de toda la vida. Si no te gusta esas escenas oníricas de los musicales en los que parece que el mundo se para y todo gira en torno a la música, pues a lo mejor Rocketman no es tu película, pero sinceramente considero que te estarás perdiendo una de las películas del año en las que podrás descubrir
que conocías más canciones de Elton John de las que pensabas y que sirven perfectamente para contar su propia historia. De la forma en la que tienes que contar la historia de Elton John, que es con brilli brilli, que es con plumas, que es con fantasía. O sea, la película es muy petarda, pero en el mejor sentido de la palabra. Los números musicales brillan muchísimo, son de lo mejor que tiene la película y aparte sacan lo mejor de las canciones más míticas de la discografía de Elton John. Momento para comparar con Bohemian. Bohemian lo que hacía era un poco mostrarte cómo se habían compuesto las canciones más míticas de Queen. Rocketman lo que hace es usar las canciones para contar la vida de Elton John. Si hay un hándicap que tiene Rocketman que no tiene Bohemian, es que las canciones de Queen están metidísimas en la cultura global y es que ¿quién no conoce Bohemian Rhapsody? ¿Quién no conoce Want to Break Free? We Are the Champions. Entonces, digamos que Bohemian Rhapsody, dentro de que es bastante desastrosa en ejecución, triunfó porque es que podría ser una pantalla en negro y escucharse solo la música de Queen y la gente habría salido de la sala vibrando igual. Rocketman tiene el hándicap de que, a pesar de que Elton John tiene una lista demencial de temazos, no están tan metidos en el imaginario como los de Queen. Entonces, esto para mí yo lo veo como una ventaja, y es que a mucha gente le pasará lo que he dicho antes, que se sentarán a ver la película y dirán, ostra, pero esta canción es Elton John, uy, pero si esta canción también me la sé, y están aprovechadas al máximo para que cada una de ellas brille, incluso a veces de forma bastante sorprendente, como es por ejemplo la escena en la que usan una de mis favoritas, que es Tiny Dancer, que no me la esperaba así y realmente es uno de los momentos más bonitos de la película. Pero están todas las que tienen que estar. Está Crocodile Rock, está Saturday Night, está Your Song, está Goodbye Yellow Brick Road y está, por supuesto, I'm Still Standing, la canción que le dio a Taron Egerton el papel protagonista de esta película cuando hizo una versión de poner los pelos de punta en la película de animación Canta hace muy poquitos años. Antes de ponerme con Taron Egerton, termino con el tema musical. Realmente es maravilloso cómo está utilizado. Es maravilloso cómo está puesto en escena, tiene todo el aire del musical clásico. También es capaz de darle otra visión a canciones que hemos escuchado muchas veces y que metidas en la historia de Elton cobran otro sentido. Pero hablemos de Taron Egerton. Si ya es difícil interpretar a una figura tan importante como por ejemplo le tocó a Rami Malek, que nadie daba un duro por él como Freddie Mercury y al final acabó llevándose hasta el Oscar, qué difícil tiene que ser interpretar al artista cuando el artista está vivo y probablemente esté detrás de la cámara viendo lo que haces. Pues sí, a Taron Egerton le ha tocado esa papeleta, la de hacer de Elton John en este biopic y mira, sobresaliente, absolutamente sobresaliente, por muchas razones. Ya no solo porque tenga una voz que le pega súper bien a las canciones de Elton John, como ya vimos en Canta y como demuestra en absolutamente todas las canciones de Rocketman, porque a diferencia de Rami Malek, él sí que canta todas las canciones de Rocketman y lo hace genial. También se nota muchísimo que ha estudiado mucho al personaje, a Elton John, que ha pasado mucho tiempo con él y tiene esos detallitos que le hacen bastante inconfundible, pero igualmente le da como un toque especial, como que ha querido, dentro de ser un biopic, ha querido ser su propio Elton John. Y sobre todo lo que más he valorado de la interpretación de Taron Egerton es que le he intentado sacar jugo en todas y cada una de las escenas. Hemos visto muy poco a Taron Egerton hasta ahora, le hemos visto en Kingsman, le hemos visto en Robin Hood y aquí era consciente de que le había tocado la mayor lotería posible y sabía que lo tenía que hacer de manera impecable y lo ha conseguido. Todavía es muy pronto porque estamos en mayo y no sabemos qué va a pasar de cara a los Oscar, pero es un claro candidato a nominación. Yo, sentimientos aparte, se lo daría. A estas alturas, yo se lo daba. Tiene el hándicap este de que, bueno, pues si se lo dieron a Rami Malek por hacer de Freddie Mercury, pues a lo mejor dárselo a otro que hace de Elton John, pues está complicado. Ya no solo es que él esté bien, que baile bien, que cante bien, que luzca bien. Por cierto,
Otra de las cosas por las que se nota que en el biopic está involucrado el artista en cuestión es que Elton John nunca ha lucido tan bien como Taron Egerton, y de hecho, pues aunque está un poco, digamos, fofisano, vamos, Elton John nunca ha estado tan bueno como Taron Egerton, es así. Por mucho que le pongan las calvas y tal, sigue estando chachi chachi. Taron Egerton también tiene muy buena química con el resto de actores de la película, con esa particular relación que tiene con su madre, interpretada por Bryce Dallas Howard, con su manager barra amante, interpretado por Richard Madden, que es el que más sobreactuado me parece. Pero destaco sobre todo la relación que tiene con Bernie Taupin, el letrista de las canciones de Elton John, que es uno de los puntos más importantes de la narración de Rocketman, y que, aparte de que ellos dos tienen una química brutal, la relación es súper bonita y demuestra los altos y los bajos de la personalidad de Elton John, sobre todo de cuando pasa de ser Reggie a ser Elton, digamos, y pasa de ser el chaval timidillo, británico, un poco sensible, a convertirse en una superestrella capaz de llevar el tocado más de plumas más grande que haya visto el Royal Albert Hall. Me gusta mucho la relación que tienen ellos dos, es súper bonito, y ojalá sea un reflejo absoluto de la relación que tienen Elton y Bernie, que siguen trabajando juntos a día de hoy. Hablando de las relaciones de Elton con estos personajes secundarios de la película, es otra de las cosas que se notan de Rocketman, que está todo el rato centrado en Elton John y en la visión de Elton John. Por lo tanto, es un biopic súper parcial, es decir, Elton está contando cómo su familia, que por supuesto es disfuncional y tiene un padre con trastorno de estrés postraumático y pasa de él, que tiene una madre que es horrible directamente, la relación con el manager, que por supuesto le pone como si solo fuera por su dinero. Digamos que les usa a ellos de culpables durante toda la película para justificar sus adicciones. Es una manera de exorcizar a los demonios que cree Elton John, que fueron los que le llevaron a sus momentos más bajos. Está muy bien a ese respecto porque al final te hace un estudio muy profundo de la personalidad y de quién es la persona detrás del personaje. Cosa que, por ejemplo, en Bohemian no se veía. En Bohemian Rhapsody entramos un poco engañados porque llevábamos metido en la cabeza que era un biopic de Freddie Mercury y no lo era. Era una película sobre Queen y sobre la música de Queen, que aprovechaba para contarnos cómo se formó el grupo, cómo se crearon las principales canciones, etc. Pero no intenta ser un estudio del personaje como lo es Rocketman. Entonces, pues claro, si te pones a pensar, la figura de Freddie Mercury queda muy desdibujada y Rocketman entra muchísimo más a saco en todo lo que es Elton John, todo lo que es la infancia de Elton John y cómo se convirtió en el artista que llegó a ser en sus mejores momentos y cómo se convirtió en la terrible persona que llegó a ser en sus momentos más bajos y cómo salió del hoyo. Particularmente me parece muchísimo más interesante porque aparte te da una película súper melancólica, porque es un drama muy duro, pero que como te lo está contando con una música tan enérgica y tan llena de brillo, tan llena de pluma, que al final no puedes dejar de mover los pies, pero te está contando algo muy duro. Esto es una película en sí misma que hace muchísima justicia a la persona, al personaje, a su música. Es muy redonda. Y que sobre todo no esconde las partes más turbias de Elton John. En esta película vemos a Elton John beber el agua de los floreros. Vemos a Elton John meterse sus rayitas. Y vemos a Elton John, a escasos minutos que llevamos de película, besando a un hombre. Tenemos también escenas de sexo nivel Hollywood, es decir, se atisba, como se ha atisbado siempre, sin convertirlo esto en una película porno. Pero evidentemente es mucho más valiente, sobre todo teniendo en cuenta que son escenas de sexo homosexual, que muchísimos otros estudios. Y yo se lo agradezco enormemente porque ya está bien. Si vas a contar la historia de Elton John, la tienes que contar bien y esta lo hace. Pero lo que digo, tampoco os esperéis aquí una peli porno. Tiene, pues eso, pues sus momentitos con sus sabanitas o con sus insinuaciones, pero bueno, se le atisba el culo a Taron, si es lo que queríais escuchar.
La película se centra en un periodo concreto desde la infancia hasta este momento en el que entra en rehabilitación, que todavía es relativamente joven, entonces nos deja muchísimas cosas sin contar todavía porque evidentemente tantos años de carrera pues serían inabarcables. No esperéis ver a Lady Di o hacer referencia a su marido y a sus hijos, salvo obviamente en el típico reel del final de fotitos actuales que es un poco... yo eso me lo habría ahorrado, pero bueno. Lo que es la película termina muy en alto, termina como tiene que terminar un musical. Y claro, hay momentos en los que en 2 horas pues te cuesta muchísimo colar. Hay partes de su vida que están contadas un poco a trompicones, sobre todo hacia el final, que a lo mejor, o sea, que entiendo que las hayan metido, pero que queda un poquito descolgado. Igualmente, es que es de las pocas cosas que puedo decir así un poco que tropiece Rocketman, pero en general es de verdad todo lo que le podía pedir a una película sobre Elton John. Ensalza su música que, bueno, vamos a salir todos corriendo a escuchar los temazos de Elton John durante semanas. No escatima en petardeo, en brilli, en carga visual recargada, que es lo que yo quiero ir a ver cuando voy a ver un musical y sobre todo con canciones como las de Elton John. Bueno, de hecho, esta película, segurísimo, no soy el primero que lo dice, pero es que es muy claro, dentro de unos años la tenemos en Broadway convertida en musical de teatro porque lo necesita. O sea, es una película que necesita llegar al teatro. Y sobre todo, me ha ayudado a conocer muchísimo más a Elton John como persona, a Elton John como el fenómeno y valorarlo muchísimo más con sus defectos. Es un descenso a los infiernos tan absolutamente vibrante que no puedo esperar a verla otra vez.